parecía al Cristo católico de los yesos y las imágenes, pero daba miedo y cuando yo lo veía en mi sueño, él tenía odio. Se sentía que tenía odio y todos los que estaban ahí, todas las personas que tenían. El mundo está en caos, el mundo está en problema y hoy más que nunca necesitamos a Jesucristo que entre a nuestra ciudad para que la ciudad esté sobreguardada. Así que mire este video hasta el final, lo que Dios le revela a este hombre son palabras inminentes que tú necesitas escuchar para que tu fe pueda ser activada en el día de hoy. Veamos. Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este programa. Pues ¿qué creen? Invité a Abril para que nos cuente mejor su sueño, porque el audio que me envió creo que no se escucha tan bien, así que qué mejor que en persona, en vivo, a todo color. Pues espero que ya hayan escuchado sus sueños que nos envió. Ella es una niña de Dios, ama a Dios, y el Señor le ha estado mostrando y revelando cosas, y le quiero hacer preguntas sobre sus sueños, que nos platique. ¿Cómo estás, Abril? Bien, Oye, Abril, me interesó mucho tus sueños. Cuando Dios te mostró el anticristo, platícame cómo era. tenía el cabello largo y tenía los ojos cafés y se parecía al Cristo católico de los yesos y las imágenes, pero daba miedo y cuando yo lo veía en mi sueño, él tenía odio. Se sentía que tenía odio y todos los que estaban ahí, todas las personas le tenían miedo, pero yo no tenía miedo cuando yo vi al anticristo. ¿Y qué pensaste cuando viste su aspecto, su forma? ¿Te sorprendió? Sí, ¿Y en el sueño tú sentiste que era el anticristo o te dijeron o cómo supiste? yo sentí porque era igual y porque cuando llegó Jesús yo sabía diferenciar, porque Jesús tiene su cara luminosa y el anticristo pues él no tiene la cara luminosa. ¿Te ha pasado, Abril, que en los sueños Dios te da información y no sabes cómo sabes, pero sabes? Sí, Esa es una de las características de los sueños de Dios. Nos es revelado cosas en el espíritu y no sabemos cómo sabemos, pero sabemos. Es parte de la revelación de Dios. Algunas cosas las oyes, otras las ves y otras las sientes dentro de ti. Sube en tu espíritu esa información. Oye, Abril, ¿y tú cuando viste al anticristo lo viste en algún lugar o solamente viste su cara? ¿Qué escenografía había detrás o en algún país? pues es que primero llegó Dios y después llegó el anticristo. Llegaron, Dios llegó entrando y también el anticristo llegó entrando, pero el anticristo caminaba como si tuviera mucho poder y Dios, cuando yo vi a Dios que entró, él se sentía mucho poder y mucha fuerza y se sentía toda su gloria saliendo de él y toda su fuerza, pero del anticristo solo se sentía con odio y todas las personas pues les tenían miedo y ya. Impresionante. ¿Y tú sí sabías, Abril, que Jesús va a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación y antes de que se manifieste el anticristo? Pues más o menos había. Más o menos. Oye, Abril, y cuéntanos más sobre Jesús. ¿Cómo lo viste? Platícanos. Él tenía el pelo corto, le llegaba como hasta por la oreja y tenía la cara luminosa, no se la podía ver. Sus vestiduras eran muy resplandecientes, muy blancas y tenía unas sandalias y él estaba alto y ya. ¿Y te acuerdas de alguna otra característica? ¿De su ropa, de su voz? ¿Llegó a hablar o no habló?
No, no habló, estaba callado. Am- Cuando yo lo veía en mi sueño que estaba ocurriendo el gran terremoto, todas las personas se caían, pero menos yo, y yo me quedaba viendo a Dios, pero yo tenía amor por él. Es impresionante porque hay muchas escrituras que avalan lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, dice, ¿quién podrá estar en pie en el día en que el Señor se manifieste? Y dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando dice la palabra eso, de quién podrá estar en pie cuando el Señor se manifieste, en Malaquías, obvio está insinuando un megaterremoto mundial que haga que todos doblen la rodilla, que todos se postren para adorarle. ¿Y el terremoto tú viste que se caían edificios o nada más viste que se temblaba la tierra? Yo solo vi que temblaba la tierra, porque afuera no había edificios. ¿Y viste que las personas se ayudaban unas a otras para levantarse? Sí, Ok. y huían en su camioneta o en su carro, o corrían. Y recuerdo que tú te habías visto un poquito más grande, ¿cierto? Sí, ¿Como de cuántos años? 16 o 18 años. Y tienes 10. Sí, Pero cuando tú te viste grande, tú sentiste que ya había empezado la tribulación. sí, Oh, qué interesante. Oye, ¿y en el sueño, en el par de sueños, tú sentiste la presencia de Dios? sí. ¿Y cómo se siente? Bonito. No sé cómo explicarlo. ¿Te despertaste feliz? No, me desperté llorando porque yo se sentía muy real. Esa es otra característica de los sueños de Dios, se siente muy real. Y sí, cuando soñamos cosas de Dios normalmente nos deja feliz, pero si el aviso es de urgencia, de regaño, de castigo, de juicio, sí uno puede despertarse triste, aunque haya visto a Dios. Qué interesante, Abril. Oye, y platícame del segundo sueño. El segundo, pues, en mi segundo sueño fue cuando ocurrió lo de los ovnis y cuando yo vi la luz verde era un triángulo eh, invertido, algo así, y era de color, era, era de color como color verde menta, pero el cielo estaba nocturno y apareció esa luz, y cuando apareció esa luz empezaron a aparecer ovnis y salían de ahí, y eran muchos ovnis muchos ovnis de la misma forma. ¿Y tú alguna vez has visto un ovni real? No, Esto es muy interesante porque Dios te está mostrando lo que Satanás va a hacer en el tiempo del fin para engañar a la humanidad. Porque los dos sueños van a la par, hablan prácticamente del mismo tema. Ciertamente el diablo va a usar apariciones de platillos voladores y extraterrestres que son demonios para engañar a la humanidad. ¿Y tú cuando los viste, qué sentiste? sentía miedo porque nunca había visto uno. Muchas personas no creen que, que los Ovnis eh, existen. que existen y que son satánicos. Algunos creen que son seres de otros mundos. Pero ¿verdad que cuando tú los viste en tus sueños sentiste feo, no sentiste paz? No, sentí feo. Me daba miedo. Eso es una característica de las tinieblas, da miedo. Pues qué impresionante, Abril. ¿Y cuándo tuviste el primer sueño y cuándo tuviste el segundo sueño? El primer sueño lo tuve en este año, en abril. Y el segundo sueño lo tuve el jueves 18 de junio de este año. Pues gloria a Dios que por su Espíritu Santo derramó en ti este tipo de sueños
para que tú le digas a todos que ya va a empezar la tribulación, que el Señor Jesús va a regresar, que va a haber un terremoto mundial, que se cuiden de no ser engañados por los platillos voladores extraterrestres que niegan el Evangelio, niegan la versión que nos cuenta la Biblia, que es que Dios creó al hombre en el día sexto y que lo creó conforme a su imagen y semejanza, que no venimos de otra galaxia, de otro planeta, sino que Dios nos hizo del polvo, del barro y sopló aliento de vida en la nariz de Adán y fue un alma viviente, y que Adán fue el primer ser humano y la Biblia nos enseña que solo hay vida en esta tierra, que Dios solo en esta tierra puso plantas, animales, a los seres humanos. Si hubiera vida en otros planetas, la Biblia lo diría, pero la Biblia no lo dice porque no hay vida en otros planetas. Y ese es uno de los engaños de los extraterrestres satánicos, porque la gente cuando cree en ovnis, platillos voladores y cree que son extraterrestres seres de otros mundos, está negando la Biblia, está diciendo no creo en Génesis, no creo lo que dice la Biblia, no creo la versión de la Biblia y es un incrédulo. Es un engaño completo y total, y qué bueno, Abril, que Dios te está usando para decirle a las personas que tengan cuidado. Esos platillos voladores que son de muchas formas, a veces son en forma de plato, a veces en forma de triángulo, a veces en formas raras. Yo lo vi en forma de plato. Ah, de plato. Sí. ¿Y cómo era el plato? ¿Tenía luces abajo o cómo era? Sí, creo que sí. Tenía luces abajo. ¿Qué crees que es lo que Dios te está diciendo que tú tienes que hacer con este sueño? Es advertir a las personas para que puedan creer lo que va a suceder en los tiempos finales y porque Dios le va a doler si nos vayamos al infierno. Finalmente, pues, damos una advertencia a las naciones de que se cuiden de no caer en el engaño extraterrestre. La Biblia dice la verdad. Las cosas sucedieron tal cual lo enseña el libro de Génesis. El libro de Génesis nos dice cómo Dios hizo al mundo, cómo hizo al ser humano. Y te lo repito, si hubiera vida en otros planetas, en otras galaxias, la Biblia lo diría. Pero no lo dice porque no lo hay. Aquí, solamente aquí, Dios envió a su Hijo a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Solamente aquí Dios creó vida. Pero el universo es tan grande, ¿cómo no puede haber vida? Bueno, eso es parte de la soberanía de Dios. Siendo tan grande y tan vasto el universo, Dios solo eligió este planeta para poner vida. Y el que no crea eso, no le crea la Biblia. Y va a terminar cayendo en el engaño del diablo de los extraterrestres. Y los extraterrestres van a negar a Jesús, van a negar el Evangelio, van a negar que Jesucristo es Dios Todopoderoso, Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, que murió en la cruz y resucitó. Los ovnis y extraterrestres van a negar el infierno, las realidades bíblicas y las doctrinas básicas neotestamentarias, y le van a llamar radical, fanatismo, y estos van a ser parte de los argumentos que el anticristo va a usar para perseguir a los cristianos y decapitarlos. Los fanáticos, los radicales, va a haber muchos de estos argumentos, y aunque no lo crean, gran parte del engaño mundial del anticristo para persuadir a la humanidad de que maten a los cristianos va a venir de los ovnis y extraterrestres, porque ellos van a presentar otra versión de la creación del mundo, contraria a la Biblia, otra versión de la eternidad del ser humano, qué sucede después de la muerte. Y Dios nos advierte que tengamos cuidado con este tipo de engaños de tiempos finales, y el Espíritu Santo está usando a Abril para advertirles que se cuiden de estos engaños. Muchas gracias, Abril, gracias por acceder a esta entrevista, profundizar en tu sueño. ¿Y qué le dirías por último a todos los niños que quieren que Dios les hable en sueños como a ti? ¿Cómo se lo pediste a Dios o cómo lo recibiste? ¿Cómo? Imagínate otro niño que quiere soñar sueños de Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le dirías? Pues que tiene que orar y leer la Biblia y pues pedirle al Señor, pues le puede dar un sueño, pero de Él. Abril, ¿tú oras y lees la Biblia? Sí, yo me levanto sola, yo oro 1 hora y adoro y también leo la Biblia. Qué impresionante, estás pagando el precio y por eso Dios te está hablando. Sí. Tienes fe y le amas.
Pues muchas gracias, Abril, me dio mucho gusto entrevistarte. ¿Le puedo decir un versículo de mi primer sueño? ¿Claro? Es Zacarías 14:4 y dice así: y se afirmará sus pies en aquel monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Te felicito, Abril, porque eres muy valiente y eres una niña de Dios. Gracias, pastor. Si después te hago otra invitación, ¿la aceptarías? Sí. Ah, qué bueno. ¿Le puedo decir otra cosa, pastor? ¿Claro? Cuando yo vi a Jesús en mi primer sueño, como él tenía la cara luminosa y ocurría el terremoto, cuando estaba el terremoto yo veía a Dios. No, yo no me caí, pero las demás personas sí. Y cuando yo veía a Dios cara a cara, no se encandilaban mis ojos. Tu sueño es de Dios, lo puedo reconocer, lo puedo identificar porque tiene muchos sellos y particularidades de Dios. Y esa es una de ellos. Ujú. Y la gente sí se caía, ¿verdad? Me decías que se ayudaban a levantarse entre ellos. Y todos huían, no le prestaban atención ni a Dios ni al anticristo. Tenían miedo. Sí, Muchas gracias, Abril. Esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros. sí, gracias, pastor. Bueno, gloria al Señor Jesús.